Un poquito bajo, que si no, no vemos. Bajaros un poquito bajo, veréis. Miguel Ángel se va a jugar en vuestro nombre la clausura excelsa de esta historia. Ponte aquí en medio, Miguel Ángel. Cierras ahí. Y la sartén arriba. Casi todos los que estáis aquí sabéis que yo soy de un pueblo que se llama La Maya. La Maya era la chica que en el mes de mayo representaba la belleza, la eclosión de la naturaleza. A las puertas de la Maya se cantaban las mayas, que eran coplas que relataban las virtudes de la chica desde los pies hasta la cabeza. Luego salían los padres con las perronías del aguardiente y ya estaba. Y los mozos se iban a la bodega. Y allí se cantaban otras mayas, más bodegueras, más irreverentes. Y siempre se cogía a alguien, Miguel Ángel por ejemplo, que trataba de entrar en la cuadrilla de mozos, pero tenía que hacer algo especial. Y hacía esto. Tú la sartén arriba, Miguel Ángel, en la mano derecha. Nosotros empezaremos a cantar la estrofa va así, mira. Tú cierra las piernas, Miguel Ángel. La estrofa va así. Nosotros iremos cantando. Porque tienes una regadera debajo, niña, debajo el pantalón. Cuando paso, niña, por tu puerta, se me endereza la punta del bastón. Chis. Miguel Ángel, ahí tienes que bajar la sartén y abrir las piernas. Si abres las piernas y no bajas la sartén, inventas las mallas del alarido. Y a partir de ahí es subir y bajar, subir la sartén y cerrar las piernas y al revés. O sea, mucho fondo, mucho Luego se mete en la cocina. Si sacas el culo para atrás, te das. Esto no es fácil. Arriba la sartén, Miguel Ángel, vamos a volver. Porque tienes unas pantorrillas Como una cierva de Montemayor. Cuando marcho, niña paladesa, se me endereza la punta del bastón. Chis, mucho polvo, mucho. Luego se meten en la y ninguna sabe más. Luego se meten a hacer y ninguna sabe hacer. Luego se meten en loca y ninguna sabe jorobarse. Regadera que tienes, niña, debajo el pantalón. Chis. Aplauso cerrado para Miguel Ángel, que se está jugando los bajos aquí. Segundo, Miguel Ángel, arriba la sartén. No te des tan fuerte con la sartén, pollo. Porque tienes unos muslos, niña, Como columnas del altar mayor. Cuando salgo, niña de la iglesia, se me endereza la punta del bastón. Chis, mucha falda, mucho gen. Luego se meten en la cocina y ninguna sabe más. Luego se meten a servir y ninguna sabe hacer. Luego se meten en los bancos y ninguna sabe jorobarse con la regadera que tiene, niña, debajo el pantalón. Chis, hola. aplauso cerrado para Miguel Ángel, vamos a por la tercera. Tercera. Porque tienes esas petitas A los laditos de ese ganador, cuando salgo, niña del establo, se me endereza la punta del bastón. Chis, mucha falda, mucho gen. Luego se meten en la cocina y ninguna sabe más. Luego se meten a servir y ninguna sabe hacer. Luego se meten en los baños y ninguna sabe jorobarse. La regadera que tiene, niña, debajo el pantalón. Chis. ¿Veis? No vamos a entretener absolutamente nada más, pero no nos vamos a ir de aquí como el tío Sierra. La idea era que os diera tiempo a cenar entre esta actuación y la de Rosa María para que no os perdáis a vosotros, ¿vale? Veréis, durante muchos años hemos tratado de corresponder a vuestra hospitalidad ofreciéndoos nuestra casa en el de Tejada. Hace poco, después de un concierto en Aranda de Duero, un periodista amigo, ese barbudo renegrío que sale
en la tele con las burras, sabe mucho de vinos, Javier Pérez Andrés. Yo ofrecí mi casa y me dijo, Eusebio, macho, no sé para qué ofreces tu casa si nunca estáis. Digo, coño, vas a tener razón, Javier. Y en ese momento me acordé de alguien que todos conocéis, porque estuvo muy próximo a la alberca. Hilario, cura que estuvo en el Cabaco, muchos años. Hace no mucho tiempo, después de tomar unos vinos en el Dionisos, al salir, Hilario dijo, Eusebio, que su sin, que su seca. Tuve que preguntarle qué había querido decir, y me dijo Hilario que para los viejos árabes nómadas que no tenían casa, y lo más importante para ellos eran sus caballos, el mayor signo de hospitalidad era ofrecer sus caballos. Que su sin, que su seca en arameo significa mis caballos son tus caballos. Gentes de la alberca, si nos seguimos juntando en esta plaza, o en el Maillo, o en el Cabaco, o en Londres, o en Venecia, o si existe la eternidad y nos vemos en ella, que sepáis que nuestros caballos son vuestros caballos, que su sin, que su seca.